La parroquia Nuestra Señora del Carmen presenta Desde la Fe, un espacio de apologética católica y análisis de la actualidad eclesial. En un tiempo de desafíos y confusión, nos proponemos fortalecer la identidad católica, aclarar dudas doctrinales e interpretar las noticias del mundo cristiano con criterio teológico y caridad. Iniciamos con este espacio de formación para comprender, vivir y defender nuestra fe. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Muy buenos días, queridos hermanos, les saludamos nuevamente en esta mañana del día viernes 27 de marzo del año 2026 para compartir con ustedes este espacio llamado Desde la Fe. Nuestra parroquia Nuestra Señora del Carmen y la emisora Peñón de Guatapé Cultural ofrecen este espacio para información, para crecimiento en nuestra fe. Les acompaño el padre Belisario Ciro, también está con nosotros el padre Juan David y saludamos en los controles a Víctor Gil y en la dirección a Wilson Jiménez. Iniciamos encomendando al Señor esta jornada con la oración de Santo Tomás de Aquino. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y se dirija a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya muy buenos días, padre Juan David. Buenos días, padre, buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento del día. Bueno, la noticia pues principal que ya venían comentando toda la mañana también en el informativo, muy cercana a nosotros, a toda la comunidad de Guatapé especialmente, es el fallecimiento del padre Modesto García Morales, quien fuera párroco de este municipio por tantos años. Y bueno, vamos a comentar también nosotros, a presentar una breve semblanza sobre su vida. Desde ya pues entonces informamos que esta noche tendremos especialmente el traslado de sus restos mortales desde el teatro parroquial hasta la parroquia, hasta el templo parroquial a las 7 de la noche, y a las 8 se tendrá una Eucaristía. Y mañana nos acompañará el obispo, presidirá las exequias a las 10 de la mañana. Nosotros, mientras tanto, vamos a compartir primero algunas noticias de relevancia internacional con todos ustedes y luego pasaremos a esta que es la noticia pues más local y más cercana a nosotros. ¿Qué noticias tenemos, padre? Bueno, padre, a nivel internacional tenemos el viaje apostólico a Mónaco. El Papa León XIV se prepara para su histórica visita de un día al Principado de Mónaco mañana, sábado 28 de marzo. El objetivo de este viaje es visibilizar las pobrezas ocultas, como la soledad, la crisis de sentido, en una de las naciones más ricas del mundo. Sí, justamente Mónaco es una ciudad-estado, es una ciudad, pero también es un país y es muy rico. Sin embargo, esa es la condición humana. Hay también pobrezas allí que, como menciona usted, padre, en el titular, pues son pobrezas ocultas. Son también periferias existenciales donde existe la depresión, el sinsentido de la vida, para muchas personas que tienen tanto, pero sin Dios no tienen nada. También tenemos hoy, Viernes de Dolores, preparación para la Semana Santa. Hoy la Iglesia celebra el Viernes de Dolores, una devoción que medita sobre los 7 dolores de la Virgen María. En este día reflexionamos en torno a la figura de María en su advocación de la Virgen de los Dolores. Este día marca el preámbulo espiritual al Domingo de Ramos, que se celebrará este 29 de marzo. Y nosotros tendremos aquí justamente el Vía Crucis que inaugura también nuestra Semana Santa. Los invitamos desde ya a todos a que nos congreguemos a las 5 de la tarde en el Parque Los Patos. Allí en el puente iniciaremos este Vía Crucis. Llamado a la paz en Oriente Medio. El Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin y representantes ante la ONU, han
ha urgido a detener la espiral de la violencia en Oriente Medio. La Santa Sede ha expresado su preocupación por las restricciones que la guerra impondrá a las celebraciones de Semana Santa en los lugares santos. También tenemos la colecta por Tierra Santa. Ante la cercanía del Viernes Santo, la Iglesia ha intensificado su llamado a la colecta anual para la custodia de Tierra Santa. El cardenal destacó que estos fondos son vitales para sostener a los cristianos que sufren por los conflictos actuales. Sí, desde Tierra Santa nos llegan estas noticias tristes. Allí están pues definitivamente muy afectados por la situación de guerra con Irán, y desde hacía muchos años que nunca se había cancelado la procesión del Domingo de Ramos, y este domingo no se va a tener procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén, tristemente. Esperemos o sigamos orando con el Papa por la paz en Irán, en todo el Oriente Medio. Es una zona atormentada por la guerra. Y el Viernes Santo pues tenemos la oportunidad también nosotros de apoyar sobre todo a la Iglesia en esta zona del mundo. La colecta que se hace en el momento de la adoración de la cruz siempre se envía para la misión cristiana en Tierra Santa. En otras noticias tenemos el año jubilar franciscano. Continúan las celebraciones conmemorativas del aniversario número 800 de la muerte de San Francisco de Asís. El Papa ha proclamado este periodo como un año jubilar especial, fomentando la espiritualidad franciscana y el cuidado de la creación en todo el mundo. Tenemos la renovación de la cultura de la vida en la Iglesia Universal. Diversos episcopados han impulsado iniciativas pastorales en defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Y aquí conectamos también con nuestra realidad más cercana, latinoamericana. Estamos en la Semana por la Vida. Del 22 al 28 de marzo se celebra en Colombia y en muchas diócesis del mundo la Semana por la Vida 2026. Hay marchas, hay distintos programas en torno a la vida. Esto porque el 25 de marzo tenemos la celebración de la Anunciación, o sea, es el día de la Anunciación del Señor, es decir, conmemoramos el momento en el que el ángel se presenta ante la Virgen María y ella pronuncia el sí, hágase, por el cual concibe en su vientre al Hijo de Dios. Y por eso es también la jornada del niño por nacer y toda una gama pues de trabajo pro vida durante esta semana. Nosotros aquí tuvimos el domingo tuvimos la bendición de las mujeres embarazadas en la misa de 12. Agradecemos a la pastoral familiar que preparó muy hermosamente la Eucaristía, y bueno, seguimos orando por todas las madres gestantes en nuestro municipio y en toda la iglesia y en el mundo. También escuchábamos estos días que tristemente el número de nacimientos en Colombia el año pasado fue menor al número de muertes, que eso también se convierte en un problema, que estamos viviendo un invierno demográfico en el mundo, en Europa, en muchos países del Asia también. Hay muchas más muertes que nacimientos en este momento. La tasa de natalidad ha bajado mucho por esta situación de temor al futuro, de inseguridad y en el fondo pues falta de fe. Entonces nosotros sigamos proclamando, y durante esta semana especialmente orando también para que la vida sea acogida desde el primer instante de su concepción, sea amada y sea respetada. Y en torno a esto, Padre, entonces vamos a comentar brevemente la noticia también muy triste que nos viene desde España, y es sobre la eutanasia, así llamada, una buena muerte que tuvo Noelia Castillo, una joven de 25 años que por distintas circunstancias, especialmente por un problema depresivo agudo, pues pidió la eutanasia, y ayer fue ya finalmente aplicada, y entonces hoy oramos por su eterno descanso, pero aprovechamos esta ocasión para que nosotros comprendamos cuál es la posición de la Iglesia Católica, de nosotros como cristianos, como creyentes, en torno al tema de la eutanasia. ¿Qué podemos decir?
Bueno, padre y oyentes, tenemos la posición oficial de la Iglesia, el magisterio que nos enseña. La Iglesia es clara en su enseñanza y nos dice que la eutanasia es una acción u omisión que por su naturaleza o intención causa la muerte para eliminar el dolor. Es gravemente contraria a la dignidad humana. ¿De dónde vienen estas afirmaciones o de dónde se extrae pues esta enseñanza? Viene expuesta en la Evangelium Vitae, en la Samaritanus Bonus, dos documentos que hablan también de la defensa de la vida y que proclama, como decía el padre Belisario hace un ratico, esa buena noticia de la vida y que debe ser defendida también. Entonces la Iglesia también afirma en torno a esta acción de la eutanasia, pues profundizando más, un poco yéndonos más a la definición de lo que es la eutanasia, que es una acción o es una omisión. Y estas dos cosas pues llevan a reflexionar en torno a eso, a esa decisión que tomamos, que se puede tomar como una acción, es algo que se hace, o algo que se omite con el fin de eliminar el dolor. Y ciertamente es un sentir natural que el ser humano quiera suprimir el dolor, pero también es que ignoramos el sentido redentor del mismo. Así es, padre, pues a ver, hay como dos posiciones extremas que nosotros también debemos tener muy claras a la hora de discernir sobre este tema, porque hay católicos también que, viendo el discurso de los que defienden la eutanasia, pues se siente tentado como a irse por esa línea, porque matamos en nombre de la misericordia. Es que es una persona que está sufriendo, pues entonces para acabar el dolor, pues mejor que no viva. Y parece entonces que lo hacemos por misericordia. Pero ante esto, pues hay razones, sobre todo teológicas, pero también científicas, por las cuales la Iglesia rechaza la eutanasia. Entre las razones teológicas, nosotros proclamamos siempre que la vida es no algo que poseemos, sino algo que hemos recibido. Es decir, la vida es siempre un don de Dios y por tanto no es propiedad absoluta del hombre. Nosotros no tenemos autoridad para determinar el inicio o el fin de una vida. De hecho, es un misterio tan grande que, a pesar de que nosotros hemos sido capaces de construir, ¿sí?, física, química y con todas las características, un huevo de un ave o de cualquier otra especie en la naturaleza, no hemos logrado todavía darle vida, no hemos todavía ni siquiera logrado darle vida a una bacteria. De una materia inerte, la ciencia todavía no logra dar ese paso y tal vez nunca lo logre. Y si lo lograra algún día, pues sería realmente algo pues que valdría la pena reflexionar. Pero todo lo que llamamos inteligencia artificial, todo lo que llamamos también modificaciones genéticas, todo eso parte de elementos vivientes, ¿sí?, de materias vivientes que se modifican y que se aprovechan, pero no hemos logrado crear vida. Y esa es una de las pruebas para defender esta posición de la Iglesia, que dice que la vida humana se debe respetar, amar y valorar desde el mismo momento de su concepción hasta su fin natural. Luego, pero como dice usted, padre, pues la Iglesia tampoco dice pues debemos mantener a una persona viva contra viento y marea, y esto es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. O sea, no es que hay que mantenerlo vivo porque simplemente queremos que mi mamá esté viva, así ella ya esté en un estado vegetal, así los médicos hayan declarado muerte cerebral o hayan dicho que su condición es irreversible en muchos aspectos. Pues en esas condiciones la Iglesia dice no se debe realizar este tipo de procedimientos que mantienen a la persona con vida artificialmente, con medios mecánicos, pero no le permiten vivir tampoco una vida que implique al menos en algún grado un bienestar, ¿sí? Bienestar. Entonces, en esas circunstancias, la Iglesia dice, pues se debe, eso sí, siempre mantener los cuidados paliativos, es decir, liberarla del dolor, buscar que la persona no sufra, pero no mantenerla viva a toda costa.
Eso no conviene. San Agustín decía que el ser humano no es dueño absoluto de sí mismo, porque ha sido creado por Dios. Esto, como volviéndonos un poco a la reflexión inicial de la vida como regalo y pues de la cual somos administradores y no dueños. Por tanto, no podemos disponer directamente de la vida, ni propia ni mucho menos ajena. La vida tiene un valor intrínseco, no depende de su calidad. Esto también es importante. Hoy cuando tanto se habla de la calidad de vida, pero la vida no depende de la calidad, la vida es valiosa por sí misma, tiene el valor dentro de sí misma. Exacto, es un valor intrínseco que no depende de la salud, no depende de las capacidades, no depende de nada externo, porque corremos el riesgo entonces de juzgar la vida humana por su utilidad. Entonces, si es una persona que tiene determinadas incapacidades, pues no, deberíamos más bien matarlo porque genera costos para la sociedad, es un peso para la familia, es un peso para la sociedad y con esa mentalidad, con ese raciocinio es que las legislaciones del mundo pues obran y producen leyes. Entonces no nos debe extrañar que nuestras sociedades pues digan no, la eutanasia está bien y la vean como un bien y hasta se paguen millones y millones para hacer publicidad y mover a la gente a votar incluso en referendos diciendo sí, queremos la eutanasia y no sabemos que nos estamos clavando nosotros mismos el puñal, porque a ver, hay razones también científicas. Usted, padre, ya mencionó que pues el sentido redentor del sufrimiento, pero para avanzar hablemos también de las razones científicas y racionales por las cuales la Iglesia basa también este rechazo a la eutanasia. Entonces el primero es que hay un riesgo gravísimo para los más vulnerables. Aquí vimos en el caso de esta muchacha allá en España que los médicos estaban listos era para extraer todos los órganos que servían, porque ya hay mucha gente en fila y tal vez esperando que ese corazón, ese hígado, ese páncreas, pues les sirva a ellos. Y bueno, algunos tal vez humanitariamente lo conciben, otros es porque representa para ellos un negocio, una ganancia económica. Así es, padre. En países donde se ha ampliado la eutanasia se extiende a casos no terminales, aumenta en personas con depresión o discapacidad, que es el caso que venimos tratando, y puede haber también presión social o familiar. Exacto. Allí también veíamos, a pesar de que los papás el papá especialmente de esta muchacha, intentó por todos los medios también legales detener el que se le aplicara pues este suicidio asistido, pues no pudo hacer nada porque ya la ley allí pues considera que personas que simplemente manifiesten que quieren suicidarse, pues el médico ya está autorizado a aplicarle este tipo de medicinas con las cuales les va a quitar la vida. Entonces aquí hay un riesgo porque, a ver, uno no amanece todos los días con el mismo humor, ¿sí? Entonces, si en un momento determinado hay una persona también débil, tal vez enferma, como estaba esta muchacha con el trauma que había sufrido por una violación múltiple que sufrió en el año 2002, pues había muchos condicionamientos, pero no fue escuchado. A ellos solamente les interesaba en este momento pues ya realizar el procedimiento y obtener los órganos para poder hacer uso de ellos. Hay un problema del criterio subjetivo de vida digna. La ciencia no puede definir objetivamente cuándo una vida vale la pena, cuándo es digna. Esto queda en manos de percepciones cambiantes. Entonces, lo que decía el padre ahorita, el dolor, la utilidad, la autonomía, si esas cosas como que fallan, entonces la vida no vale la pena. Y no, o sea, no hay una definición objetiva, no hay un parámetro, un criterio definido universalmente que nos hable de cuándo una vida vale la pena. La vida, volvemos a lo que decíamos, tiene un valor intrínseco. Y allí pues lo que la Iglesia propone es mirar a los distintos medios que tenemos, a las alternativas que hay, sobre todo los cuidados paliativos. Y ante personas también con
cuadros depresivos, pues lo primero es acompañar, tener empatía, tener la capacidad de compartir con ellos su dolor. Jesús, pues en la Semana Santa vamos a meditar que su presencia en el mundo, el venir aquí, ha sido pues la mayor prueba de que Dios se compadece, es decir, padece con nosotros nuestro sufrimiento, y es allí donde el sufrimiento adquiere algún sentido, porque de verdad sin fe es inexplicable, y si nosotros no tenemos fe, pues vamos a caer en esto, a pensar que la vida es solamente lo biológico, que somos un fenómeno bioquímico y somos un cúmulo de células y que ya podemos disponer de nuestra existencia a placimiento, pero no es así. Nosotros entonces, resumiendo, pues decimos que teológicamente, primero, la vida es un don de Dios, su dignidad no depende de la calidad de vida, y que el sufrimiento tiene sentido en Cristo. Por tanto, no es lícito en ninguna circunstancia quitar la vida a otra persona. También racionalmente podemos concluir que pone en riesgo a los vulnerables, introduce criterios subjetivos peligrosos. Existen además alternativas médicas, lo decíamos, son los cuidados paliativos, y la eutanasia termina alterando la ética médica. Muy bien, y con esto entonces pues, cerramos este paréntesis para comentar esta noticia de nivel pues internacional y profundizar en el tema de la eutanasia, la buena muerte, pidámosle al Señor que nos dé una buena muerte a través de San José. Él es el patrono de la buena muerte, que podamos morir. Una buena muerte es morir con la conciencia tranquila, morir rodeado de nuestros seres queridos, o si pues por el destino es en condiciones trágicas, pues que estemos también preparados espiritualmente, con el alma en paz con Dios, para que podamos acceder a la promesa que Dios nos hace, a realizar plenamente nuestra vocación. Ya pues el tiempo no nos alcanza para comentar más noticias, pero queremos desde aquí también hacer una semblanza de el servicio y de la vida de el Padre Modesto. Bueno, Padre, podemos mencionar que el Padre Modesto de Jesús García Morales nació en el hogar de don Modesto García Arango y doña María del Rosario Morales Maya, en Liborina, Antioquia, el 26 de junio de 1936. Estudió en la escuela de Liborina con los salesianos en el Colegio El Sufragio y en el Seminario Menor de Medellín. También cursa la filosofía en el Seminario Salesiano de La Ceja y la teología en el Seminario Salesiano de Bogotá. Ordenado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo como diácono en La Ceja el 9 de junio de 1969 en la capilla del Seminario Cristo Sacerdote, y como presbítero fue ordenado el 17 de agosto de 1969 en Liborina. Fue vicario foráneo de San Simón y San Judas en 1990, nuestra vicaría. Bueno, allí encontramos también en esta breve semblanza un testimonio que él da. Dice que siempre quiso ser sacerdote y nunca supo por qué, pero recabando en sus recuerdos encuentra a su madre como la principal motivadora de su vocación, pues era una mujer piadosa que diariamente iba a misa y en la casa hacía 3 rosarios todos los días. También se afirmaba, de hecho en una entrevista que se le hizo, Padre Modesto afirmaba que vivía orgulloso de pertenecer a nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Recuerda gratamente los 30 años que estuvo en Guatapé, donde afirma que trabajó mucho y con un profundo amor, que quiere la gente de Guatapé como suya y que se siente más de Guatapé que de Liborina. Afirmaba, como todos tiene errores, la gente muchas veces no se fija en los fallos que uno tenga, sino en el amor que uno les dé, porque saben que uno es humano, afirmaba muy misericordiosamente el Padre Modesto. El Padre Modesto trabajó en el municipio de San Luis, en la parroquia de San Luis Gonzaga, en San Carlos, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en San Vicente, en la parroquia de San Vicente Ferrer. También trabajó en San Rafael,
en Abejorral, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en Guarne, todas estas parroquias como vicario parroquial. Luego en Liborina estuvo como vicario adscrito, luego fue párroco de Guatapé desde 1982, el 10 de mayo, hasta el 23 de diciembre de 2002. Luego pasa a ser vicario parroquial también aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Guatapé hasta el año 2005. Y finalmente en empresas públicas de Medellín como capellán de 2005 a 2015. En 2018 el padre Modesto se traslada entonces de nuevo a su querido Guatapé, moraba en el asilo y pues sabemos del amor, del testimonio de fe del padre Modesto en favor de Guatapé. Entregó ayer su alma al Señor, a su Creador, a quien sirvió. Entonces hoy, con gratitud, Guatapé encomienda en su oración el padre Modesto García. Bueno, personalmente es motivador, es muy bonito notar cuánto amor le tiene Guatapé a este que fue su pastor por tantos años. Es impresionante la cantidad de gestos de aprecio, de amor que la comunidad le está tributando ya desde que supo de la situación pues de enfermedad desde hace varios meses, pero justamente hoy y mañana especialmente vamos a tener esta oportunidad de darle gracias a Dios por el paso de uno de sus ungidos que le sirvió a esta comunidad con tanta entrega, con tanto amor. Como vemos, a pesar de tanto trabajo, tanto esfuerzo, pues hoy él lo que lleva a Dios es el amor de esta comunidad, es todo lo que nosotros también nos llevaremos el día de nuestra muerte. Entonces qué bonito que sirva también como motivación a todos para que vivamos día a día como sacerdotes. Pues yo personalmente le doy gracias a Dios por el testimonio de un sacerdote como él, aunque no lo conocí personalmente, no me tocó. Sí escuchaba de mi mamá sobre todo alguna vez, hasta había venido a pedirle algún conjuro, porque él tenía pues esta buena fama de que su oración era muy poderosa. De hecho, anoche también escuchaba a alguna persona que me decía, cuando pregunté en un círculo de personas en el que estaba, les preguntaba, bueno, ¿ustedes por qué aprecian a el padre Modesto? Y lo primero que dijo alguno fue porque su oración era muy poderosa, porque verdaderamente era un hombre de Dios, y eso es lo que es un sacerdote. Somos tomados de entre nuestras familias, nuestras propias comunidades, como hombres débiles, como hombres frágiles, para servir a la iglesia, y eso es lo que ha hecho el padre Modesto con tanto amor y dedicación. Él hace parte pues de una época donde los obispos también permitían que los párrocos permanecieran por muchos años y décadas, a veces era casi como estilo papa, vitalicios, y era impensable pues que la comunidad pues viviera sin un pastor que conociera desde pequeños también toda la realidad, porque el padre Modesto ha bautizado pues generaciones de guatapenses, es el padre que todos han conocido y por eso ha sido también tan amado. Esto es algo también que debemos resaltar. Hoy en día pues los párrocos, por disposición también del obispo, pues permanecen máximo 5 años o 6 tal vez algunos, pero generalmente ya son 5 añitos y ya se mueven a otra parte, pero aún así la huella, la semilla de la palabra es la que debe permanecer. Nosotros pasamos, pero el Señor es el que debe permanecer. Él es el que al que nosotros servimos, es el quien debe crecer y nosotros disminuir, pero en su gloria también nosotros nos gloriamos. Sí, padre, entonces es una forma, como lo decía usted, también hoy y mañana de manifestar nuestra gratitud como pueblo al padre Modesto. Bueno, de todas maneras, recordamos entonces el programa para hoy y mañana, y también brevemente mencionamos pues las indicaciones generales para la próxima Semana Santa. Ya empezamos, si Dios quiere, pasado mañana. Entonces, padre, buenos días para ustedes. Sí, esta mañana nos acaba de llegar un mensajito y es una nota que nos envían escrito,
y dice: buenos días, cordial saludo para todos. Muy triste por la partida del Padre Modesto. Tengo mucho que agradecerle por todas las veces que oró por mi familia. Él era y será siempre como un religioso para el pueblo, ya que cuando él estaba, uno se sentía como protegido y siempre que uno lo necesitaba, ahí estaba presente. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Es un mensaje que envía doña Margarita Naranjo de la Vereda La Piedra. Bueno, doña Margarita, muchas gracias por el mensaje. Vamos entonces a renovar recordarles el programa para hoy. En estos momentos, los restos mortales del Padre Modesto reposan en cámara ardiente en el teatro parroquial. Allí pueden acercarse todos durante el día para orar, para dar gracias a Dios, para darle pues el último adiós, como solemos decir. Después, a las 7 de la noche, va a ser trasladado hasta el templo parroquial, donde se tendrá la Eucaristía a las 8 de la noche, allí con todas las resoluciones. Y bueno, invitamos también, ya las autoridades están informadas, porque este será el espacio donde habrá la oportunidad para dar estos testimonios de gratitud por parte de las autoridades civiles del municipio y todos los que pues tienen también algo que agradecerle al Padre Modesto. Luego tendremos la Eucaristía a las 8 y permanecerá abierto el templo hasta alrededor de las 12 de la noche. Mañana se reabre a las 5 de la mañana y estará allí en el templo, en cámara ardiente también, hasta las 10 de la mañana, cuando tendremos la Eucaristía presidida por Monseñor Fidel. Viene Monseñor Fidel y en esta Eucaristía sí solamente se tendrá la Eucaristía, ninguna lectura o cosas extras, porque Monseñor Fidel pues debe viajar hoy a la ciudad de Sonsón para iniciar el domingo de Ramos allí muy temprano la Eucaristía. Entonces por eso vamos a tratar de aprovechar pues el tiempo del sábado en la mañana para tener la Eucaristía con él. El programa entonces del funeral del Padre Modesto es este. Ya a pesar de esto pues aprovechemos también hoy el Vía Crucis. Tenemos el Vía Crucis a las 5 de la tarde, todos invitados, los grupos apostólicos también que están responsables de cada una de las estaciones, ojalá muy puntuales todos como siempre, y sin importar el clima que nos haga, pues allí estaremos para vivir este Vía Crucis en el día de los dolores, porque este día es el último viernes de Cuaresma y nos prepara entonces para la pasión del Señor. El domingo, Padre, tenemos la procesión. ¿A qué hora? 11 de la mañana tenemos la solemne procesión, posteriormente la celebración de la Eucaristía de la pasión del Señor. Vamos a darnos este espacio de reflexión en torno a la Semana Mayor. Ya cada familia al menos puede tener su programa de la Semana Mayor, y si no, pues pueden acercarse a la sacristía o al despacho para que allí tengan lo que vamos a tener del día a día, de las procesiones, de las celebraciones litúrgicas más importantes, de los ejercicios espirituales para los señores, las señoras, para los jóvenes especialmente. Así es, entonces con esta información, entonces esta motivación a vivir también nuestra Semana Mayor con total disponibilidad, pues invitamos sobre todo a los comerciantes para que, como cada año, al paso de las procesiones le bajen a la música o cierren. Sí, es muy bonito ver este gesto de devoción, de respeto hacia nuestra fe en Cristo sufriente y en Cristo que resucita, que vive en medio de nosotros. Bueno, con estas informaciones entonces por hoy concluimos nuestro programa Desde la Fe. Esperamos poder seguir compartiendo con ustedes la próxima semana. Por obvias razones pues no se tendrá, pero Dios mediante regresaremos en la semana posterior. A todos Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día. Hemos presentado Desde la Fe, una producción pensada para ofrecer verdad con caridad y doctrina con cercanía.
Agradecemos su sintonía y recuerden que nos encontramos cada viernes de 9:30 a 10 de la mañana para seguir dando razones de nuestra esperanza. Desde la fe, luz en medio de la confusión. Hasta la próxima semana.